Muy bien. Para continuar precisamente con esta explicación, tendríamos que hablar de que el género, ¿sí? Como categoría de análisis, vamos a rescatar estos dos conceptos que están en la diapositiva, ¿sí? En el que tendríamos que hablar. El género se entiende como la construcción sociocultural de la diferencia sexual, señalando con ello las representaciones, reglas, símbolos, prácticas, valores y actitudes que en cada sociedad se construyen a partir de las diferencias biológicas de hombres y mujeres. Este concepto se rescata de Gail Rubin y de Martha Lamas. El género, para Joan Scott, ella escribe un libro que se llama El género como categoría de análisis, muy interesante por cierto, en donde se habla de una construcción social y una reproducción a través de dimensiones socioculturales, pero también por medio de instituciones y organizaciones sociales, como el mercado de trabajo, política, educación y la familia. Aquí tengo dos ejemplos de los cuales me gustaría hablar un poco, ¿sí? Y que son como un ejemplo de esto de lo que se habla en la diapositiva, ¿sí? Uno de ellos es, específicamente hablando, la experiencia que tuve en San Juan Chamula. Es una comunidad de la zona de Chiapas cercana a San Cristóbal de las Casas, en donde, por ejemplo, hay unas características muy específicas de esta población. No aceptan a los forasteros. Si te llegara a tocar visitar este pueblo, tienes que salir temprano porque no hay hoteles. Y la comunidad es muy celosa de sus creencias. De hecho, el templo tiene características muy interesantes. Hacen sacrificios de animales y hacen limpias. Cuando vas a entrar al templo, lo que te solicitan la mayoría de las veces, específicamente hablando, te hacen firmar un contrato para que no grabes y no tomes fotografías, porque tienen creencias muy específicas sobre esto. Ok. ¿Qué pasa en San Juan Chamula? Tiene una relación muy significativa con Sinacantán. Algunas comunidades indígenas, y perdón por lo de indígenas, algunas comunidades étnicas originarias de la zona de Chiapas tienen una estructura patriarcal muy significativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando nace una mujer en una comunidad, se tiene la creencia de que es una persona incompleta. En el caso, por ejemplo, de las parteras, que todavía existe esta bendita profesión en estas zonas, si una partera ayuda a una mujer a tener a una niña, a una mujer, solamente se le paga sus honorarios y se le pide que se retire. Pero en el caso de que la partera ayude a una mujer a parir a un hombre, a un varoncito, ¿sí? Se le da, aparte de sus honorarios, se le regalan vacas, se le hacen diferentes regalos, porque ayudó a que naciera una persona completa. Estos datos, por ejemplo, están relacionados con la investigación que realizó Martín de la Cruz López Moya en la zona de las Margaritas, en los Hatos de Chiapas, con los tojolabales. En su libro Hacer hombres cabales, y que tiene una estructura es una investigación que él comenzó a desarrollar por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas para ver esta cuestión de la salud reproductiva, pero terminó encontrándose con todo un sistema de creencias en donde, por ejemplo, los tojolabales hay una práctica muy particular. Cuando las niñas llegan a edad casadera o a una edad particular, lo que se pretende es que sean robadas o jaladas. Y, por ejemplo, la familia apoya toda esta estructura. ¿Cómo es esto? Cuando el hombre joven que está interesado en una mujer, primero tiene que buscar un padrino que vaya con
con los familiares de él a pedir a la chica. Si la chica lo rechaza, él tiene que jalarla, secuestrarla literalmente, obligarla a tener relaciones sexuales, y cuando regresan al pueblo ya son pareja. Este tipo de prácticas todavía se siguen realizando en algunas comunidades étnicas a lo largo de la República Mexicana, pero específicamente está registrado en el libro de Martín de la Cruz López Moya en relación a los tojolabales y a ser hombres cabales. Hay una situación muy interesante en esto. Si, por ejemplo, el hombre tiene que pagarle a los papás de ella, o los papás de él tienen que pagarle a los papás de ella un dote por el tiempo que fue criada. Una vez que la mujer llega a la casa de su nueva familia, tiene que aprender los usos y costumbres y los modos de la nueva familia, y así es como se va generando una estructura patrilineal. A nosotros, en la sociedad en la que vivimos, se siguen jugando roles y papeles relacionados con esto, y esto es lo más significativo en relación a las cuestiones del género, ¿sí? Y que se han ido rompiendo y se han ido desquebrajando estructuras sociales en relación a lo que nosotros creemos como género. Pero continuemos con la presentación. En este sentido, por ejemplo, nos ubicamos que entonces las organizaciones sociales como la familia, la iglesia y todas ellas tienen un papel preponderante en la instauración de estructuras genéricas, en estructuras de género, o en lo que entendemos por género, ¿sí? A últimas fechas acaba de pasar el día de la madre, y me llamó la atención varios asuntos relacionados con ello. Uno es el proyecto de no chingues a tu madre, ¿no? El hecho de cómo estaban pidiendo en una campaña de que no visitaras a tu mamá o a tus seres queridos por esta cuestión del COVID-19 y no infectarla. Pero, por ejemplo, el doctor José Luis González Moya, en una conferencia que nos dio hace algunos meses en el auditorio, nos hablaba de dónde venía la palabra chingar y por qué utilizamos comúnmente chinga tu madre en esta cuestión del lenguaje, que es muy genérico. También esta cuestión de el género en las maneras del lenguaje inclusivo, o utilizar cierto lenguaje como de manera exclusiva. Tendríamos que tomar en cuenta como varios aspectos en este sentido, porque entonces el género, ¿sí?, en respuesta a la situación cambiante de las condiciones sociales y económicas, los papeles o roles de género están en una situación de flujo constante, se están modificando. Por ello es que existen como diferentes escenarios de esto. Por ejemplo, en la actualidad ya se habla de cómo las mujeres renuncian a la maternidad o la postergan hasta sus últimas consecuencias. Y por eso se habla de la interrupción legal del embarazo, por eso se habla de esta cuestión de es mi cuerpo y yo elijo sobre de él, esta cuestión de la violación y el hecho de comenzar a abandonar la idea de que la mujer le pertenece a un hombre. En situaciones de crisis, las mujeres asumen el papel que tradicionalmente juegan los hombres como jefes de familia, trabajadores o cuestiones industriales. Ahora ya es, afortunadamente, una opción de trabajo, cosas que antes no eran consideradas para las mujeres, ¿sí? Esta es una cuestión muy interesante dentro de los nuevos proyectos sociales del género. El género entonces es construido por la sociedad y puede cambiar, y afortunadamente está cambiando. Por ello las nociones de roles femeninos y masculinos se pueden cuestionar. En todas las sociedades estos roles han evolucionado y han cambiado a lo largo de la historia de la cultura. El papel del género
como un conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino y masculino, aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de la persona. Y esto tiene que ver con las brechas generacionales que últimamente hemos vivido. Las ideologías de género, jerarquías sexuales. Era lo que hablábamos del machismo, es lo que hablábamos del embrismo. Hay temas que brincan a la luz y que son las que tenemos que considerar precisamente en esta estructura y en este tema del que estamos hablando. ¿Sí? En ese sentido, tendríamos que comenzar a dimensionar esta cuestión. Por ejemplo, cuando hablamos del machismo, las ideas o los ideales de supremacía masculina, y que eso tendríamos que analizarlo y revisarlo con Ignacio Martín Baró. ¿Recuerdan? En el tema de las estructuras sociales, como ya se los platicaba hace algunos momentos. El matrimonio, el amor romántico y sexo, sociedades patrilineales o patriarcales, formas de control sexual, la sexualidad, esta cuestión de la sexualidad femenina o cómo es trabajada y la violencia de género, la estructura de la religión y la política sexual, ¿sí? Las religiones cómo manipulan esta parte, y esta cuestión de las estrategias de amortiguación de las feminidades o las nuevas feminidades, las jerarquías sexuales y cómo tratan de descalificar, por ejemplo, movimientos sociales. El feminismo como movimiento social y como una diferenciación de poder, tendríamos que entenderlo también, por ejemplo, como una forma de dimensionar el cambio social en el que vivimos. Una situación en específico es que el feminismo es un movimiento ideológico que surge en Francia, con este grupo de mujeres llamadas las sufragistas. Ellas lo que buscaban era convertirse en un punto de referente, porque buscaban precisamente algo que durante muchísimo tiempo la mujer no tenía: sus derechos civiles. Las mujeres no tenían derecho a elegir a quién las gobernara. No tenían derecho a exigir, por ejemplo, derechos laborales. No tenían derecho a exigir un salario. No tenían ningún derecho. Hay algunas sociedades que todavía siguen trabajando con este esquema. En nuestro país, por ejemplo, las mujeres no tenían la capacidad ni siquiera de ir a la escuela, porque no tenían el derecho. Yo pongo varios ejemplos sobre esto. Hay varias películas del cine de la época de oro del cine mexicano en donde se habla mucho de esta etapa. Ahora que se aproxima el día del maestro, o el día del docente, o el día del profesor, pasan muchas películas en la televisión, específicamente del cine mexicano, ¿sí? En ellas, por ejemplo, se trabaja mucho esta idea del profesor, pero también la presencia del alumno. Hay dos de las que me gustaría platicar en este momento, y que tiene que ver con esta cuestión del género y la sexualidad. Les recomiendo, si no la han visto, que la revisen, aunque sea por un instante, dos películas. Una se llama Simitrio, ¿sí? Es la historia de una escuela rural en donde el profesor se está quedando ciego, literalmente, y es una persona adulta mayor y no deja la labor docente. La pregunta específica es: cuenten el número de niñas que hay en la escuela. La historia se centra de la relación del maestro con sus alumnos, específicamente. Pero me gustaría que buscaran la época en la que fue filmada y cuántos niños había en esa escuela. Y estamos hablando de una época después de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de una época de cambio social en donde se instauraba la educación, la Secretaría de Educación Pública, que tiene que ver con las escuelas rurales, que Vasconcelos trató de instaurar.
Otra película ya más cercana a la década de los 70s, 80s más o menos, es una de Mario Moreno Cantinflas, y que también es otra que pasa muy seguido, es la del profe. Es una comunidad. ¿Cuántas niñas hay en la clase del profe de Cantinflas? Y aquí nos habla de una visión de que la mujer solamente era para guardar ciertas estructuras. Si no eran en colegios de monjas, no tenían el derecho de prepararse o formarse. Solo había médicos, había dentistas, había abogados y había una estructura muy establecida de hombres. Pero que conforme van apareciendo cambios sociales en nuestra estructura, se van reestructurando las relaciones. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuántas mujeres de tu generación, cuántas mujeres de tu descendencia, de tu historia familiar, tuvieron que sacrificarse en sus proyectos de vida para que tú pudieras estudiar una licenciatura, para que tuvieras la oportunidad de tener muchas libertades, desde tener la posibilidad de relacionarte de la forma en cómo se relacionan actualmente las personas, en específicamente las mujeres, y aparte la utilización de ciertos artículos, desde manejar un auto hasta utilizar pantalones, hasta romper esquemas y convertirse en una estructura muy importante y visibilizada socialmente hablando. No es que no lo sean, es que se va comenzando a desnormalizar la violencia sistemática en relación o en contra de las mujeres. Y esto tiene que ver mucho con esta cuestión del género, ¿sí? Pero también sobre la estructura de la violencia, con el que de repente muchos todavía seguimos trabajando para eliminar. El Islam, por ejemplo, su idea del Corán y el fundamentalismo sigue tomando a las mujeres como objetos. De hecho, los consideran como seres inferiores y no los consideran ni siquiera como seres humanos. Todavía en el Islam, el cristianismo y el judaísmo, las mujeres son sometidas hasta cuestiones aberrantes como la ablación, que viene siendo la circuncisión femenina, que son actos realmente brutales. Y bueno, en nuestro contexto nos encontramos con este tipo de comerciales, de productos, por ejemplo, de la cervecería Tecate. Es fácil ser hombre, ¿no? Sí, es fácil ser hombre por ti. Y todo este tipo de mensajes persuasivos en relación a la hombría y a la masculinidad. Entonces, ¿cómo queremos definir el género? Es una categoría compleja de análisis de la realidad, como lo puede ser la clase social, el nivel socioeconómico. Entonces esto comprende la atribución de género, que hace la familia y sociedad al identificar el sexo del recién nacido y condicionará la socialización del niño o la niña. La autopercepción, cómo se autopercibe la persona, las implicaciones de la respuesta o ajuste a un modelo prefijado masculino, femenino. Y eso nos lleva precisamente a los roles de género. Conjunto de expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para personas que tienen un sexo determinado, patrones esperados de pensamiento y conducta. Asignan funciones, actitudes, capacidades y limitaciones diferenciadas a mujeres y hombres, que la normativa de cultura vigente establece con atributos naturales en ambos sexos. No es lo que fue, no es lo que será, no es lo que deseas, es lo que ahora es. Alejandro Jodorowsky. Me gusta mucho esta cita, ¿sí? Bueno, esta es la bibliografía. Sí me interesa mucho el hecho de dar cierre como a esta sesión, platicándoles precisamente sobre esta cuestión de la importancia de analizar el género como categoría de análisis y como una perspectiva posible para entender parte de los temas que hemos revisado durante la clase o durante esta recta final.
¿sí? Creo muy importante también revisar y agradecerles a través de este medio y a través de este video su participación durante la clase. Les pido por favor que realicen su trabajo que les pedí sobre el ensayo y estoy a sus órdenes para poder hacer cualquier aclaración sobre ese mismo trabajo y claro, sobre esta presentación. Si tienen alguna duda o algún comentario, me lo dejan ahí posteado o me lo mandan al grupo de Facebook o también en el Classroom para poder analizarlo o para poder compartir algunas cuestiones relacionadas con esto. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias.